Carabias Lillo es una de las figuras más influyentes de la política ambiental y la ciencia ecológica en México. Doctora en biología por la UNAM, ha dedicado más de 4 décadas a la investigación, docencia y diseño de políticas públicas para la conservación de los ecosistemas y el manejo sustentable de los recursos naturales. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional. Su trabajo científico abarca temas clave como restauración ambiental, selvas tropicales, manejo del agua, cambio climático y la relación entre pobreza y medio ambiente. En el ámbito internacional, ha participado en paneles de alto nivel de la ONU y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, influyendo en las negociaciones globales sobre cambio climático y sustentabilidad. Entre 1994 y 2000 fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, periodo clave para la institucionalización de la política ambiental en México. Actualmente es vicepresidente de Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, AC-CEIBA. Julia Carabias concentra su labor en la selva lacandona, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable por las comunidades locales. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Getty, el Cosmos, Campeones de la Tierra de la ONU y la Medalla Belisario Domínguez. ¿Cuáles son las causas de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo? Creo que las sociedades del mundo estamos acostumbradas a escuchar sobre las distintas crisis. Estamos normalizando la crisis económica, la crisis social, las crisis políticas, las crisis de la paz, pero no estamos entendiendo plenamente que una buena parte de las causas de esta crisis, de estas múltiples crisis, radican en un problema de cómo las sociedades nos estamos vinculando con la naturaleza. Entonces estamos como disociando. Una cosa es nuestra relación con la naturaleza y otra cosa es nuestra relación con las sociedades y las formas en que nos estamos entendiendo entre sociedades. Y la verdad es que estas son dos cosas que van de la mano. Y lo voy a tratar de explicar por qué. Estamos pasando por un problema muy agudo que no tiene precedentes, en donde el agua está perdiendo la disponibilidad. No quiere decir que el agua esté desapareciendo. Este elemento natural no se va a desaparecer, siempre vamos a tener la misma cantidad de agua, pero no la vamos a tener en las mismas condiciones actuales. El agua que está congelada se está descongelando, precisamente porque se está incrementando la temperatura de la superficie del planeta. Y al estarse descongelando ese agua, entonces se está incrementando el nivel de los océanos. Y al incrementarse el nivel de los océanos, está inundando a las zonas costeras. Y eso afecta a las poblaciones que viven en las costas, que dependen en su economía de las costas, y además está afectando a las especies de todos los ecosistemas costeros. Eso nos está generando un problema no solamente en las costas, sino también al tener estas nuevas temperaturas en el agua, pues entonces los procesos de movimiento de las corrientes atmosféricas también están cambiando, porque las corrientes atmosféricas dependen de las temperaturas del agua. Y eso está generando que tengamos cambios en la manera en que llueve en los territorios, en la parte terrestre de la superficie de la Tierra, que es los cambios principales están siendo en que los tiempos de sequía se están prolongando, ya no inician las lluvias en los mismos momentos que iniciaban antes, que los momentos de la precipitación se están intensificando, casi tenemos la misma cantidad de lluvia, pero ocurre en menores número de meses. Están siendo lluvias torrenciales, que al caer estas lluvias torrenciales en la superficie terrestre y no encontrar los bosques que sean un amortiguador de estas lluvias tan fuertes, erosionan todo el suelo. Ese suelo se va a los ríos, se va a los lagos se asolvan, se están llenando de sedimentos, y esto va afectando también el flujo del agua
hacia los mares y ya se filtra menos agua porque cae muy rápido y ya no hay esta cobertura vegetal que antes permitía la filtración del agua. Entonces, todo esto que parecería que son eventos que no tienen conexión, están completamente interconectados. ¿Y por qué está causándose esto? Todos son por parte de las actividades que hacemos las sociedades humanas. Es por la forma en que nos estamos transportando, es por el tipo y la forma en que estamos produciendo los alimentos, es por las formas de consumo que estamos teniendo y los excesos en los consumos que estamos teniendo en muchas sociedades, es por las tecnologías que se están aplicando que no están considerando los impactos en la naturaleza, es porque la población sigue creciendo y no solamente sigue creciendo, sino que está demandando cada vez más. Entonces, hay un problema de consumo, hay un problema de formas de producción y hay un problema de crecimiento poblacional. Y esos tres factores combinados está generando la sobreexplotación de los ecosistemas, está generando el cambio de uso de suelo y la pérdida, por lo tanto, de los ecosistemas donde es la casa de la biodiversidad, está utilizando el agua de una manera en que por un lado la sobreexplota y por el otro lado la contamina, la regresa a los cuerpos de agua y entonces disminuye la disponibilidad tanto para los humanos como para el resto de los seres vivos, y está provocando todos estos factores que la temperatura del planeta se eleve, porque todas estas actividades generan gases de efecto invernadero. Todas estas actividades están quemando combustibles fósiles que se está acumulando en la atmósfera, más gases de los que ha habido en los últimos millones de años, en los cuales precisamente es la época en la que la especie humana evolucionó. Entonces nos estamos saliendo de los niveles, de los límites en los cuales las sociedades humanas evolucionamos, desde que se empieza la agricultura y se tienen las primeras civilizaciones y después todo el crecimiento de estas civilizaciones. Y esos cambios no es por la aparición de la especie humana y la manera en cómo se ha relacionado con la naturaleza, es fundamentalmente en los últimos años, porque en los siglos pasados había una cantidad de gente y una forma que ahí la llevábamos. Pero en los últimos años, particularmente de los años 50, de la Segunda Guerra Mundial para acá, se incrementó de manera exponencial la población. La cantidad de consumo la hemos excedido mucho más allá de lo que es el crecimiento poblacional, o sea que por persona estamos consumiendo más, a pesar de que hay muchísima gente que vive en pobreza extrema y que vive en una condición de crisis y de pobreza alimentaria, que esa es la peor de las pobrezas. A pesar de que hay mucha gente que está así, todavía estamos en números en que el consumo por persona, lo que se llama el consumo per cápita, es el mayor de lo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y lo estamos haciendo con tecnologías inadecuadas, tecnologías que no están incorporando estos cambios en la naturaleza. Y entonces se nos está revirtiendo. La vida en el planeta va a seguir, pero va a ser muy distinta a como la conocemos hoy si no hacemos algo. Y los que más se van a ver afectados son los humanos. Esta es la radiografía que la ciencia nos está dando, pero también nos está diciendo todavía estamos a tiempo. Se ha incrementado la temperatura de una manera muy riesgosa, pero todavía podemos hacer el cambio y disminuir esos gases de efecto invernadero para que no lleguemos a la situación insostenible. Estamos en un proceso de extinción de especies como no tiene precedentes, pero vivimos también en la época en que más biodiversidad ha existido en el planeta Tierra
y si cambiamos nuestras formas de producción, de alimentación, de cambio de uso de suelo, de sobreexplotación, podemos detener ese proceso de extinción de especies. Y para ello lo que necesitamos son cambios en los sistemas productivos, particularmente en la manera en que generamos y accedemos a la energía y la manera en que producimos nuestros alimentos. Con esas dos grandes cosas cambiadas, podríamos tener una garantía en que los jóvenes que ya nacieron hoy, no podemos hablar de las futuras generaciones, ya están aquí. Estos jóvenes pueden heredar una situación tremendamente crítica que los pone en riesgo para su propio bienestar y desarrollo, pero también podemos juntos hacer el cambio para que tengan las mejores condiciones que se han presentado, porque nunca hemos tenido tanto conocimiento como ahora y nunca hemos tenido la capacidad de difundir ese conocimiento tan rápido como lo hacemos ahora. Entonces hoy hay una enorme oportunidad con la energía de los jóvenes, con el conocimiento científico que se está generando, con el conocimiento que tienen los pueblos originarios y las comunidades campesinas que viven en estos espacios naturales y que saben cómo hacer las cosas distintas. Tenemos la gran oportunidad de esa transformación profunda, pero eso sí requiere cambios muy importantes en donde todos los sectores de la sociedad tienen que involucrarse. ¿Cuál es el potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar las crisis climática y de biodiversidad, considerando los desafíos que implica su implementación? Cuando nos estamos refiriendo a soluciones basadas en la naturaleza, lo que estamos diciendo precisamente es que tanto la ciencia como los conocimientos tradicionales que la gente ha desarrollado a lo largo de miles de años y que se han pasado de generación en generación, han basado el entendimiento de cómo funciona la naturaleza y tiene soluciones mucho más adecuadas que las que muchas tecnologías han desarrollado, en el que son tecnologías que pueden resolver un tema puntual de momento, pero no consideran todos los impactos que tiene alrededor. Por ejemplo, se habla de que se puede capturar carbono con ciertas tecnologías modernas, pero eso implica utilizar grandes cantidades de agua y enfriamiento, y eso entonces va a generar también otras formas de impacto en la naturaleza. Podemos estar entonces desarrollando ciertas tecnologías que ayuden a un tema, como sería mitigar el cambio climático, y si volteamos a ver el impacto de esas tecnologías en la naturaleza, en la biodiversidad, vemos que tiene un impacto muy fuerte. Entonces eso no funciona, porque no es tapar un parche abriendo otro hoyo. Entonces lo que necesitamos es estas visiones integrales, en donde al mismo tiempo que se está atendiendo el cambio climático, se está resolviendo el tema de la pérdida de la biodiversidad, se está disminuyendo el problema de impacto en el ciclo hidrológico y en los ciclos de nutrientes y de tanto de fósforo como de nitrógeno en el suelo. Entonces, al ver estas cuatro grandes elementos naturales de manera integrada y simultánea, esto es donde podemos estar basando las mejores soluciones. Y eso ya lo hizo la naturaleza. Eso lo ha probado la naturaleza a lo largo de millones de años de evolución. Entonces hay que entender ese funcionamiento de la naturaleza y adaptarlo a una condición en que hoy tengamos mejores alternativas tecnológicas, pero en cosas que ya de manera integrada probó la naturaleza. Y en esto requerimos evidentemente que haya una reconversión y una innovación tecnológica que tiene que salir desde las universidades, pero también desde la iniciativa privada. Todos los sectores tienen que estar involucrados en apostar a que observemos y entendemos la naturaleza y por lo tanto podemos hacer una serie de estrategias que permitan convertirse en políticas públicas, que exista el financiamiento para que se puedan extender
Hay muchísimos ejemplos locales que han sido muy exitosos, pero hay que escalarlos, hay que meterlos entonces en la política global, en las lógicas del mercado y en lograr una forma distinta de desarrollo. Estos son cambios profundos que estamos en la obligación de hacer, tanto la generación de salida como la mía, como la generación de entrada de los jóvenes que se empiezan a formar. Y si lo trabajamos juntos, vamos a poder llegar a un camino mucho más rápido. ¿Sería conveniente integrar el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para abordar la crisis climática y la de biodiversidad? Sí, por supuesto. Hay dos. La manera en cómo siempre se ha entendido y siempre se ha gestionado y siempre se han hecho los acuerdos y los tratados son en estancos, separado. Estamos viendo las cosas como que si cada una fuera independiente de la otra, y no vamos a poder, por lo tanto, hacer los grandes avances si no las integramos. Y justamente lo que integra son los procesos de cambio que tenemos que hacer. El proceso de una nueva forma de alimentarnos, desde qué comemos, qué se produce, dónde se produce, cómo se consume, detener el desperdicio, hacer dietas saludables, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Y esa es la manera de integrar bajo un esquema, bajo un programa específico, cómo se integran todos los elementos. Y no solamente aquí es el cambio climático y la diversidad, sino también el agua y el suelo, que son todos los elementos naturales que estarían formando parte de una sola agenda. Entonces el tema es entenderlo como un proceso. La producción de alimentos nos está generando una serie de problemas. Es la principal fuente de pérdida de biodiversidad y es una de las más importantes en generación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hagamos un cambio para mitigar el cambio climático, para adaptarnos al cambio climático, para detener la pérdida de diversidad, para evitar la alteración del ciclo hidrológico y nutrientes, con un proceso diferente de producción de alimentos, un sistema sustentable alimentario que tiene que pasar obviamente por la escala global, tiene que pasar por los mercados, la visión económica, la visión social y manteniendo las distintas especificidades, la diversidad cultural. Y otra vez volvemos a cómo los pueblos tradicionales indígenas han hecho una alimentación sana con el ambiente y con su salud. De ahí tenemos que aprender. Lo mismo podríamos decir con la forma de producción energética. Si nosotros tenemos un cambio en la manera de producción energética y nos separamos de la quema de los combustibles fósiles y entramos hacia las energías renovables, vamos a tener un impacto positivo tanto en la biodiversidad como en el agua, y esto es una forma de abordar de manera simultánea estos problemas. Pero no podemos tener tratados separados si no estamos atendiendo los problemas de manera conjunta. Y esos son el gran brinco que tenemos que dar. Son acuerdos para grandes programas globales que tienen después que nacionalizarse a las capacidades económicas, sociales, a la cultura de cada uno de los países. Pero las grandes orientaciones deberían de salir de estos grandes acuerdos multilaterales, que son muy importantes como están, porque nos están poniendo el foco del cuidado y la alarma, pero las soluciones las tenemos que ver integradas. ¿Cómo han cambiado las condiciones ambientales en México en los últimos 30 años? ¿Y cuál es su situación actual en vulnerabilidad, gobernanza y cultura ambiental? En México, digamos, está ubicado en una región geográfica en el planeta en el que las amenazas naturales son muy altas, porque estamos en el trópico, estamos rodeados de mares, y la forma de nuestro país lo hace en sí mismo una zona de altas amenazas. Estamos en la zona de los ciclones, nuestra orografía misma nos genera condiciones en que las amenazas son muy altas.
Pero si nosotros tuviéramos condiciones de la sociedad, condiciones de vida de la sociedad, en donde no existiera una situación de pobreza, donde tuviéramos capacidades para enfrentar esas amenazas, pues nuestra vulnerabilidad sería baja. O sea, la vulnerabilidad va a depender, el riesgo en el que estamos va a depender de qué tan vulnerables somos, porque hay un conjunto de condiciones sociales y económicas que no nos han permitido enfrentar bien esas amenazas. Entonces, Otis, Acapulco, eso es una amenaza porque Acapulco está en una zona de amenazas de los huracanes. La temperatura se incrementó muchísimo de las aguas, pero la población no estaba preparada. El gobierno no lo hizo adecuadamente para avisar lo que tenía que hacerse ante una amenaza. Entonces, el riesgo fue altísimo, porque somos una población vulnerable. Yo creo que la vulnerabilidad se ha incrementado, porque no hemos construido las capacidades necesarias para enfrentar esas amenazas que cada vez son más fuertes. Entonces, si las amenazas son más fuertes por el cambio climático, y somos un país en que no estamos a la altura de construir bien nuestras capacidades y superar la pobreza, entonces el riesgo aumenta, ¿no? Pero eso tiene que ver con las formas de gobernanza, porque no quiere decir que el conocimiento no exista, no quiere decir que no existan las posibilidades de tener todos los instrumentos preventivos, pero este país dejó de medir, desmanteló las redes meteorológicas en buena medida. Las instituciones que toman estas decisiones, como el Senapred, pues cada vez tiene menos instrumentos para poder tomar una buena decisión. Entonces nos estamos basando mucho en las herramientas internacionales. Si no estamos midiendo correctamente y suficientemente el territorio nacional, pues entonces no tenemos los elementos para tomar las decisiones correctas. Yo creo que en ese sentido hemos tenido un retroceso en cuanto a que, debido a que las condiciones de cambio climático son cada vez más evidentes y los fenómenos hidrometeorológicos extremos son cada vez más frecuentes y más intensos, si nosotros no vamos más rápido en nuestra construcción de capacidades, pues estamos peor. En la parte cultural, yo creo que la gente tiene mucha más conciencia sobre el tema ambiental. Hace 30 años hablábamos casi los expertos. Justamente hace 30 años, en los años 90, pues ocurre la Cumbre de la Tierra, que fue una explosión de conciencia, y entonces muchas organizaciones de la sociedad civil allí irrumpieron. Pues ahí sí fue un parteaguas. Si habláramos de los 70 a los 90, hubo un cambio y un incremento muy fuerte en la organización social y en la difusión del conocimiento y en la generación del conocimiento. Pero luego se detuvo. Tuvimos esos años 90 en el mundo, muy como del punto máximo en el que llegó la atención ambiental. Insisto, creo que la Cumbre de Río fue el gran parteaguas, pero luego tuvimos las Torres Gemelas y el mundo se fue hacia la atención del terrorismo y el dinero se fue hacia allá y las organizaciones de la sociedad también se fueron hacia allá, y entonces se desprotegió ese crecimiento que estaba habiendo de las organizaciones de la sociedad civil. Después tuvimos movimientos muy fuertes en los procesos políticos de los países, y empieza a aparecer nuevamente los procesos muy radicales, fundamentalistas, extremos de la derecha, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de todos estos impactos ambientales como un problema de calidad de vida. Y eso pues ha crecido, y tenemos los antivacunas y tenemos los
las voces como el presidente actual de los Estados Unidos, que está negando el cambio climático, y que en el fondo lo que se está haciendo es defender intereses económicos. Yo estoy convencida que el presidente Trump entiende el cambio climático perfectamente, pero defiende los intereses económicos que están detrás de eso y está jugando con la contabilidad. Entonces, ¿por qué él va a asumir los costos en su administración? Pues que se asuman después y mientras tanto fortaleces las grandes empresas que están alrededor de eso, incluyendo la suya propia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues atacar a la ciencia, atacar a las organizaciones de la sociedad civil, colocar un mundo en donde pues impera el terror, y entonces hay una desmovilización muy fuerte. Yo considero que la sociedad dejó de hablar del tema y se desmovilizó, y que una buena parte de la información que ha llegado a la sociedad es solamente del diagnóstico alarmista, y que ha generado desmovilización, desmotivación, miedo, incertidumbre. Y entonces la gente así no está dispuesta a jugársela para hacer un cambio. Se ha ensimismado, los medios de comunicación, las redes sociales han hecho que los jóvenes estén metidos en su mundo y no conectan con lo demás. No se están formando estos grupos de activismo como los teníamos en los 70s y en los 90s. Hay que ver cómo era el mundo de la sociedad civil en los años 90 cuando fuimos a la conferencia de Río de Janeiro. Eran miles de personas movilizadas en los países. Y ahora hay brotes muy importantes como Nuestro Futuro, encabezado por Greta Thunberg, por ejemplo, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo mantener en pico. Entonces, muy rápidamente los jóvenes se desaniman de ello. Entonces, para mí hay mucho más conocimiento si hay una cultura mayor sobre el medio ambiente que no forzosamente se ha traducido en una conciencia en la cual en nuestras manos está la transformación. Y se nos ha sembrado mucho de que pues la vida se puede acabar y aprovéchala. Y entonces es un individualismo en el cual no estamos siendo capaces de lograr los cambios que se necesitan de manera colectiva, de manera organizada, de imponer a los gobiernos que no puede haber estos vaivenes, que la política de Biden avanzó rapidísimo en el tema de cambio climático, la política de Trump lo echa para abajo, que en México tuvimos muchos años de un incremento lento pero constante en la parte ambiental, y que el sexenio pasado tuvimos un rechazo completo sobre la política ambiental, porque la consideraban un estorbo para los grandes megaproyectos de la presidencia. Creo que ahora estamos en una oportunidad en México distinta. Hay un respiro muy grande en que está en gobierno, en la Secretaría de Medio Ambiente, gente de altísima calificación, expertos en el tema y muy comprometidos, y que la propia Presidencia de la República está sensible a todos los temas y es conocedora de los temas ambientales. Yo creo que hoy se nos abre nuevamente una oportunidad, pero se ha desmovilizado la gente, se ha desmovilizado la sociedad civil, y yo no veo en las calles el mismo ímpetu de lo que tenemos con el feminismo, y eso es lo que tenemos que lograr para que no haya una vuelta atrás de la política ambiental. ¿Qué opinión tiene sobre el Programa Nacional de Restauración 2025-2030? Bueno, el Programa Nacional de Restauración, que es muy bienvenido, está en el contexto también global de que estamos en la década de la restauración. Entonces México se había quedado al margen en la administración pasada de la contribución que le tocaba, porque México tiene metas ambiciosas que puso ante esa década de la restauración, pero nos quedamos atrás. Entonces, hoy el Programa Nacional de Restauración está siendo un programa ambicioso, integral, está poniendo mucho énfasis en las costas, en los manglares, en la recuperación de manglares,
porque son ecosistemas que integran precisamente parte de la captura del cambio climático, de los gases de efecto invernadero. Es un espacio de amortiguamiento muy importante ante el cambio climático y además son sitios de una altísima riqueza en la biodiversidad y son importantísimos para la reproducción de la vida del océano. Es el sitio en donde vienen el intercambio entre las aguas dulces que vienen de la parte terrestre y las aguas marinas de la parte del océano, y son por lo tanto ecosistemas estratégicos. Entonces está poniendo mucho énfasis en la recuperación de los manglares, lo cual yo celebro enormemente. Es entonces un programa que atiende el tema del cambio climático por la vía de la restauración, que atiende a ecosistemas prioritarios por la vía de el énfasis en los ecosistemas costeros, que también está recuperando cuencas, y particularmente se han puesto como una de las medidas importantes pues la de los grandes 3 ríos que están muy contaminados, el Lerma, el río Tula, y que hay que hacer enormes esfuerzos para su recuperación. Ese es un reto que ojalá y se logre, pero ahí hay que hacer transformaciones estructurales muy profundas. Ojalá y haya posibilidades de por lo menos poner los cimientos para este cambio. También el programa lo que tiene es que aterriza en algunos sitios prioritarios para hacer recuperación de otros ecosistemas, esto en zonas prioritarias. Entonces yo creo que es un programa que tiene muchos elementos muy positivos. Creo que el gran reto va a ser su implementación y que no por cumplir un conjunto de metas atropellemos el utilizar cualquier tipo de especie, el sembrar sin después dar seguimiento a que lo que se siembra prospere. Y yo creo que el hecho que no está solamente basado en la producción de árboles y la siembra de los árboles, como han sido los programas del pasado, sino en una visión más ecosistémica. Yo creo que es un acierto. Yo le doy la bienvenida al programa y en la medida de mis posibilidades siempre trataré de empujar a que tenga que llegue a buen puerto. ¿Cómo se involucra a las comunidades indígenas y locales en la estrategia de conservación y restauración? Yo diferenciaría lo que son las comunidades indígenas de las comunidades campesinas ejidales, porque las comunidades indígenas tienen en sus territorios miles de años, son los pueblos originarios, allí tienen todo su conocimiento sobre esos ecosistemas. Las comunidades campesinas ejidales pues tienen una historia de en realidad de menos de 100 años, desde que empezó un proceso de repartición agraria, en la cual procede gente de muy distintas partes de los territorios. Entonces sus historias en términos de la conservación ha sido distinta. Su conocimiento sobre la forma tradicional de uso del suelo es distinta en general. Ahora, son los dueños de la tierra, principalmente en México. La mayoría de las superficies que todavía están con ecosistemas en buen estado de conservación pertenecen a ejidos o comunidades indígenas y tienen todo el derecho de que, al ser los propietarios de su tierra, aspiren a una forma de vivir como la deseen, que pueda estar en armonía con su medio ambiente, y por lo general pues tienen una forma de ver el mundo en el cual no lo destruyen por gusto, sino por un conjunto de políticas que se les han impuesto. Se les ha impuesto el cambiar sus semillas criollas que han sido seleccionadas por miles o cientos de años por un paquete tecnológico de semilla mejorada, acompañando con fertilizantes y pesticidas, cuando las comunidades tienen su conocimiento de cómo hacerlo, pero se pone por delante por parte del gobierno un paquete que va lleno de incentivos económicos y en la gente se ve
obligada por las condiciones de pobreza que viven a aceptar estos paquetes. Esto ha sido histórico, esto ha sido lo que nos ha ocurrido en las políticas de producción, nuevamente de alimentos, de la producción rural, esto desde hace prácticamente un siglo. Entonces, el gran cambio que tenemos que hacer es que sean las políticas que protejan tanto el conocimiento como la biodiversidad. Pero eso va a costar. Eso requiere de un conjunto de incentivos económicos, que la gente pueda transformar nuevamente sus sistemas productivos a la forma en que lo hacían, acompañados por la ciencia para que sea todo más eficiente. Pero esa reconversión tiene un costo y no lo pueden pagar los campesinos y los indígenas pobres. Tiene que estar subsidiado. Y en vez de estar subsidiando programas tecnológicos acompañados por el fertilizante, por los plaguicidas, por los agroquímicos en general, por un consumo del agua excesivo, nosotros estamos en México subsidiando la electricidad que bombea el agua de los acuíferos subterráneos para sacar ese agua cada vez más profunda, y se sobreexplotan los acuíferos porque ni el agua se paga y la electricidad está completamente subsidiada. Eso es un estímulo perverso que está acabando con los recursos. Entonces, esos recursos económicos hay que colocarlos en incentivos que vayan hacia la sustentabilidad, porque no puede pagarlo la comunidad indígena o campesina a costa de su bienestar. Entonces, ¿cuál es el buen vivir de estas comunidades? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué conocimiento tienen? ¿Qué necesita la nación para conservar sus recursos naturales y su patrimonio natural? Y acomodemos esas en políticas públicas que vayan armónicas, tanto en la parte ambiental, en la parte productiva, en la parte de los mercados, y ahí todo el mundo tiene que entrar, nadie se puede quedar fuera. ¿Cómo deben los jóvenes enfrentar la crisis climática y la crisis de biodiversidad? Para mí la gran esperanza está colocada en los jóvenes. Y no porque crea que a ellos les toca la responsabilidad de resolver el tiradero que les dejamos, sino porque se está abriendo una oportunidad si incrementamos la conciencia y si utilizamos el conocimiento científico que se tiene, de que con esa energía que tienen los jóvenes y esa capacidad que tienen en el manejo de los medios de comunicación, de su capacidad creativa, de involucrarse en lo que les interesa, y con la experiencia que se tiene, que son miles de casos en el mundo exitosos, podamos hacer la combinación de que sí pueden hacer una transformación. Lo que no vale es pasarles la responsabilidad que ahora les toca a ustedes resolver el problema. Es un tema que nosotros, en la generación, en la de mis padres y en la mía, se ha hecho el mayor de los impactos en los sistemas terrestres. No se los podemos dejar a que lo compongan. Lo tenemos que hacer todos, ya y ahorita. Lo tenemos que hacer todos los gobiernos. Para eso las Naciones Unidas empujan en esta dirección también. Pero la gran fuerza, el gran motor, es que hoy tenemos una masa de jóvenes en el mundo que, si son capaces de entender que sí puede haber un cambio y que pueden aspirar al mundo que ellos desean, pero que hay que chambearle para eso y hay que movilizarse y hay que organizarse, entonces el cambio es asegurado. Si ellos se ensimisman en sus redes sociales y se quedan para sí mismos, entonces no va a haber solución que permita aspirar a un mejor mundo. Pero estoy convencida de que sí podemos hacerlo. Y por eso mi esfuerzo hoy está dedicado fundamentalmente a formar más y más y más jóvenes con una conciencia que sepan que sí hay muchos mecanismos, pero sobre todo que se organicen
porque si lo hace cada quien en lo individual, aunque todo lo que hagamos en lo individual va a ser útil y suma, no es lo mismo la suma de 1 más 1 que la de muchos miles organizados. Entonces hay que exigir a los gobiernos el cambio, hay que exigir a la iniciativa privada que nos esté ofreciendo productos sustentables, y si no lo son, los jóvenes tienen que dejar de comprarlo, tienen que hacer las grandes campañas de que no se sigan consumiendo esos productos, y entonces inmediatamente los empresarios van a cambiar a ofertar lo que los jóvenes están deseando. Y eso es una masa increíble en el mundo que tiene la gran oportunidad de hacer el cambio. Yo estoy convencida que sí podemos lograr la sustentabilidad en el planeta. Creo que no me va a tocar verla, pero los chavos sí van a poder verlo.